Saludos, estimados estudiantes. Vamos a trabajar estos dos ejemplos que corresponden al tema de cinemática. Este problema te dice lo siguiente, ¿no? Un cohete se eleva verticalmente desde el reposo con una aceleración neta de 3.2 metros sobre segundo al cuadrado hasta que se le agota el combustible a una altitud de 950 metros. Después de este punto, su aceleración es la de la gravedad hacia abajo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el cohete y con qué velocidad toca el suelo? Bien, entonces te dicen lo siguiente, ¿no? Te están mencionando que este es el cohete, está partiendo con una velocidad inicial de 0 y va a tener una aceleración hasta que alcance los 950 metros, ¿no? Es decir, todo esto sería entonces 950 metros, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, que no conocemos la velocidad, ¿no? Solamente va a actuar la aceleración de la gravedad, ¿no? Solamente actuaría la aceleración de la gravedad. Entonces va a avanzar otra altura más, que desconocemos, y va a llegar a una velocidad de 0, ¿no? Va a alcanzar su altura máxima. Entonces, para poder encontrar esa altura máxima, nosotros necesitamos conocer cuál sería esa posición. No la conocemos. Por lo tanto, vamos a emplear nosotros esta ecuación cinemática que lo que te dicen es que podemos relacionar una velocidad final al cuadrado con una velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la diferencia de posiciones. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar entre el tramo B y C. Voy a llamar a este punto B y a esto punto C. Entre B y C vamos a trabajar. B y C. B y C y definimos esa ecuación. Entonces, aquí será la velocidad final, será la velocidad en el punto C, que será de 0. La velocidad inicial será la velocidad en el punto B, que es B sub F, ¿sí? Menos 2 veces la aceleración de la gravedad, que debemos recordar, 9,81, por la posición final, que sería Y sub F, menos la posición inicial, que sería de 0. ¿Por qué 0? Porque estamos considerando como sistema de referencia ahí ese punto B. Como de ahí parte, entonces la posición de donde parte, la posición inicial, sería de 0. Esa será nuestra ecuación número 1. Ahora vamos a trabajar nosotros con nuestra ecuación número 2, ¿no? Esta ecuación número 2 lo vamos a plantear en el tramo AB. Vamos a decir que este es el punto A y este sería el punto B. El tramo AB. ¿Sí? Entonces, bajo la misma ecuación. Entonces, tendríamos la velocidad en el punto B sería la velocidad final. La velocidad en el punto A sería la velocidad inicial, más 2 veces, ahora la aceleración en ese tramo, tú sabes que el problema te dice que es 3,2 metros sobre segundo al cuadrado, por la posición final, sería la posición a la que va a llegar respecto del punto A, menos la posición de A, que sería de 0. La velocidad allí nos está saliendo 77,97 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta velocidad, ¿no? Ya lo obtuvimos. Aquí la tenemos, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo dentro de la ecuación número 1. Y cuando reemplazamos en la ecuación número 1, vemos que tenemos que en lugar de esta velocidad final, lo hemos reemplazado aquí. Tenemos 77,96 al cuadrado, menos 2 por 9,81 por la posición final. Esto sería entonces esta posición final, ¿no? 309,77 metros. ¿Bien? Ahora, para calcular la altura máxima tendríamos que sumarle 950, ¿no? Tendríamos 1259
16,77 metros. Ahora, la velocidad con la que toca el suelo se trabajará tomando como sistema de referencia el punto más alto. Es decir, muy bien, como ya tenemos nosotros analizado esta primera parte, vamos a borrar esto que ya hemos obtenido como sistema de referencia el punto más alto. Aquí, entonces, ¿no? Donde alcanza la velocidad de 0, allí estará mi punto de referencia. Entonces, ahí está mi sistema de coordenadas cartesianas, 0,0. Y entonces vamos a trabajar con esta ecuación. Bien, entonces donde v será la velocidad con la que va a tocar el suelo, la velocidad v sub i será la velocidad con la que va a iniciar en ese tramo, es decir, sería esta velocidad, menos 2 veces la gravedad por la diferencia de posiciones, ¿no? Ahora, vamos a ir reemplazando, tendríamos, sería v, sería la velocidad con la que toca el suelo, igual a la velocidad inicial sería 0, la velocidad en el punto más alto, menos 2 veces la gravedad por la posición final, ¿no? Entonces, esta vez la posición final sería básicamente menos 1259,77, ¿no? Y la posición inicial sería de 0, ¿no? Porque estamos analizando, ¿no? Todo respecto a ese punto. Ahí está mi 0,0 como coordenada. ¿De acuerdo? Estamos analizando esos dos puntos. Entonces la velocidad sería de 157,22 metros por segundo. Vamos a un siguiente ejemplo. Determinar con qué velocidad se debe lanzar una pelota desde la azotea de un edificio de 50 metros, de modo que el tiempo de vuelo sea de 6 segundos. ¿Sí? Muy bien, entonces, importante va a ser nuevamente que nosotros consideremos dónde va a ser dónde vamos a colocar nuestro sistema de referencia. Bien, entonces, considerando como origen de coordenadas o sistema de referencia el punto donde sale la pelota. Entonces, vamos a ignorar nosotros esta altura. ¿Ya? Entonces, básicamente, una altura 0, nos está indicando que aquí va a estar nuestro sistema de referencia, y vamos a emplear esa ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que te dice esta ecuación? Te dice que la posición final de la pelota será igual a la posición inicial más la velocidad inicial, ¿no?, de la pelota por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, si esta parte estamos considerando como una altura, ¿sí?, despreciable, entonces la posición final tendría que ser de menos 50 porque está por debajo del origen de coordenadas, menos 50. La posición inicial es de donde parte, esta posición inicial sería de 0. La velocidad inicial, pues no la conocemos, por el tiempo, menos 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. Bien, entonces, reacomodando términos, nosotros encontramos una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, esta ecuación cuadrática, recordemos un poco que cuando nosotros encontramos una ecuación cuadrática, ¿sí? Esta es una ecuación cuadrática, recordemos un poco. Es posible encontrar una ecuación que nos permita determinar de manera directa las soluciones que tiene, ¿verdad? Es decir, sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Todo esto sería sobre 2 veces a, ¿no? De esa manera. Muy bien. De esa manera, entonces, nosotros estamos evaluando, reemplazando dentro de esta fórmula que tenemos previamente nosotros. Recordar que esto sería básicamente nuestra A. Todo esto sería nuestra B. Y todo esto sería nuestra C. ¿De acuerdo? Entonces, trabajando un poco más,
Allí, en esa parte, tendríamos que la expresión para calcular el tiempo nos quedaría de esa manera, ¿no? Evidentemente, en esta parte, tendríamos que escoger la solución positiva e igualarlo al tiempo de vuelo. Y el problema nos dice que el tiempo sería de 6 segundos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar esa ecuación, ¿no? El v sub 0, la velocidad inicial, lo pasamos al lado derecho y resolvemos una ecuación básicamente de manera directa. La velocidad entonces sería de 20,5 metros sobre segundo. Bien, jóvenes, entonces nos vemos en una siguiente oportunidad.